Tapatía con información del rebaño que continúa preparándose de cara a lo que será el último partido de preparación, el último amistoso del sábado próximo ante los Leones Negros de Universidad de Guadalajara. Este partido se iba a disputar en Tepatitlán, Jalisco, una localidad que se encuentra a 70 kilómetros aproximadamente de distancia de la Perla Tapatía. Ya se habían vendido incluso algunos boletos de manera importante. La afición en Tepatitlán, en Los Altos, esperaba la visita del rebaño sagrado. Este partido, por cuestiones estrictamente de logística contra Leones Negros, tuvo que cancelarse en aquella localidad. El encuentro sigue vigente, sigue en pie, pero se va a realizar aquí en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle. Eso será el próximo sábado por la mañana. Partido, por supuesto, a puerta cerrada y sin acceso a aficionados ni medios de comunicación. Y con ello el equipo de Gabriel Milito cerrará prácticamente su pretemporada, baja la cortina de la preparación y se enfocará de lleno en el primer encuentro ante el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Eso será el sábado 18 de julio en el Estadio Akron Yaco del Guadalajara. Perfectamente metido y de lleno en lo que será ese compromiso, contando también desde luego con el hecho de que hoy por hoy suma con sus 5 ausencias. Estos elementos se reportarán, los que jugaron la Copa del Mundo se reportarán hasta el próximo lunes. Se antoja difícil que el técnico Gabriel Milito los utilice al menos de inicio a estos 5 elementos. Es muy probable que ante Toluca el técnico los pueda considerar para llevarlos a la banca, en virtud de lo que ya conocemos del propio estratega argentino y que es muy cauteloso con los elementos que vienen regresando a entrenar, ya sea de alguna lesión o de alguna baja ajena al tema futbolístico. Así que en Chivas ya están pensando en el cierre de pretemporada y por supuesto en el inicio del campeonato. Regreso con ustedes, compañeros, como siempre, fuerte abrazo desde Guadalajara. Chema. Abrazo de vuelta, querido Chema Garrido. Veamos entonces las altas para el conjunto del rebaño sagrado. Jordan Carrillo, gran refuerzo. Kevin Castañeda, mucho nivel. Luis Rey, una opción importante para que pueda destacar. Bajas: Eric Gutiérrez, Yael Padilla, Gilberto Sepúlveda y Diego Ochoa. Te vi entusiasmado, Paco, con estos refuerzos. Paco, ¿para qué le alcanza el Guadalajara? ¿Finalmente para el título o crees que están perdiendo gasolina? No, ya tienen una buena base. Primero que nada, sus seleccionados mundialistas, la verdad que son muy buenos jugadores. Hicieron una gran temporada y con estos jugadores me parece que yo creo que a Luis lo traen como para hacer un suplente que esperemos que se gane a lo mejor un lugar, ¿no? Pero me parece que Jordan, no sé dónde lo va a poner, pero si empieza con el nivel que terminó en Pumas, la verdad que muy bien. Y Castañeda es un jugador que te hace jugar al equipo. Me parece que también eso le hacía falta de repente a Chivas. Alguien que hiciera jugar al equipo, que pasara la pelota a poner, que le pusieran pases de gol, que terminaran más jugadas de las que terminaban. A mí me parecen unos buenos refuerzos. Era Álvarez, ¿no, Paco? Sí, pero Efraín. Pero yo creo que Kevin tiene mucho más calidad a la hora del último pase. Y tiene un golpe espectacular aparte. Sir John, ¿qué es lo que mejor tiene Guadalajara para ti en este momento? Pues la verdad que la experiencia y como dice Paco, ¿no? La gente que llega va a aportar, pero como dice Paco, ¿dónde vas a meter a Jordan? ¿Y dónde vas a meter a Castañeda también? Es un equipo que los titulares parecía que estaban establecidos en este equipo, no solo que vaya a quitar a Efra, no lo sé, a mí me gustaba mucho lo de Chivas, me gustaba su dinamismo, le encontraron el sistema, ¿no? A Milito. Creo que Chivas va a ser peligroso porque ahora va a tener recambio también. Pero que a lo mejor esa es la idea, ¿no, John? Que aparte de los titulares también tenga una banca muy bien reforzada, porque acuérdense que Milito siempre les inculcó a sus jugadores que ninguno era titular. A todos los hizo pensar que en realidad son todos igualitos y por eso nos dábamos cuenta que cuando jugaba Chivas, el cambio que fuese, jugaban exactamente igual de bien que los titulares. Por eso yo creo que esa es la idea, seguir ampliando en cuanto a reforzar muy bien también esa banca, ya independientemente a quién vaya a poner, si primero a Efraín o si a Jordan, sí. Pero a mí se me hacen muy buenos refuerzos y cada vez están teniendo mejor ojo para estas Chivas. Yo sí creo que necesitaban refuerzos y son muy buenos refuerzos porque para mí la banca no lo hacía bien, tanto se notó que después de que les quitaron a los seleccionados no pudieron hacer nada. Entonces creo que estas Chivas con estos 3 refuerzos se me hace algo muy, muy bueno. Ahora va a hacer el trabajo de Milito, ¿no? Mantener esta inercia de que siga jugando bien el Guadalajara y si la temporada pasada parecía que podía ser campeón las Chivas. No pudieron hacer nada, dijo Eddie. No pudieron hacer nada. Los cambios.
¿Quién hicieron ¿Qué hicieron los cambios, por Dios? ¿Qué hicieron los cambios en los partidos importantes? Quita la Cruz Azul 5 titulares y a ver si es campeón también. Por eso, es lo que estoy diciendo. Que está bien que tenga refuerzos, porque la banca no funcionó. Chivas compitió a pesar de no tener a los... Pero ¿te acuerdas que en torneo regular eso decíamos y le aplaudíamos a Chivas? Chivas compitió a pesar de no tener a los seleccionados. Tú a Chivas todo el santo torneo regular. El Tala, Romo, Brian Gutiérrez, el Piojo Alvarado, Armando González, futbolistas muy importantes, Pulpo, que evidentemente le quitaron power al momento de la definición más importante de Carlos. Pero compitió bien Chivas. Sí. Pero creo que Milito fue muy importante para motivar a los que venían, mantenerlos siempre con el cuchillo entre los dientes, y cuando entraron, bueno, pues le sacó un susto, ¿no? Al menos. Yo creo que él se da cuenta que necesita potencializar más al equipo. A lo mejor él lo que quiere son más opciones que le compitan y que no permitan, después de un torneo, entre comillas, exitoso, que no permitan que se sienten en sus laureles o que se duerman en sus laureles los que fueron titulares, por ejemplo, y que tuvieron su primera incursión en el rebaño sagrado, porque a veces puede suceder, ¿no? Esto va a apurar a Gutiérrez, a Brian, va a apurar crea al mismo competencia, competencia interna, claro. Y va a Por eso crear está súper bien. competencia. ¿Me explico? Es lo que digo. Estas Chivas tienen más posibilidades de ser campeones. Dijiste que no hicieron nada. Es lo que Los cambios no hicieron nada. Es que ya le está dando La banca frío. no hizo Ya te está nada. dando frío con la América, ¿va? No, sí, yo creo claro que tienen muchas posibilidades de ser Claro campeones. que sí, te está dando frío. Te está dando- Este tipo de situaciones porque acá en México somos resultadistas, siempre, por lo menos en la liga. Acá está un técnico, bueno, Chaco también, Irra también, te lo pueden decir, pero la vara me parece que, y la exigencia para Rafa Márquez tendría que dejar la vara por lo menos donde la ha dejado el Vasco, ¿no? Y también es muy importante el cuerpo técnico. Sí, sí. La gente que esté alrededor. Parece que va ese es desguardado, Sí, parece que va Guardado es uno, desguardado, pero Talavera, mire que Aarón Galindo por ahí yo también. creo que también se necesita alguien de experiencia. Tiene que haber alguien de experiencia en un grupo. Justo, más adelante vamos a platicar de Iñaki eso, ¿eh? también importante lo de potencializar al jugador, él lo dijo, y la gestión de grupo que hizo el Vasco pareció espectacular. Pero eso lo aprendió seguro también. Bueno, habrá visto cuáles son los... Sí. ¿Cuál es el saben camino? ¿Cuál es el camino? Bueno, dejamos al final a Fernando Ceballos porque tengo un as bajo la manga, ¿no? Para preguntarte. Sí, hoy lo presentan, pero incluso antes de presentarlo, en esta idea de que continuara el proyecto, ya mencionaron a Mohamed, ya mencionaron a Almada. ¿Cuándo va a saltar el primer dueño que diga, yo pienso que... Bienvenido, Fernando ¿Cómo Ceballos. están? ¿Cómo estás? Saludos a todos, buenas noches. Ya decía Gaby, necesitan experiencia, no sé si ya tiene listo el currículum ahí. Por Señor Caballero, oye. Mucha experiencia. Experiencia tiene el señor, mucha. muchos años. ¿Qué va a pasar, Fer? Mucho papel. Van a poner a Rafa, evidentemente, porque ya estaba pactado, pero yo sí creo que si no va bien la cosa en los primeros torneos, van a empezar el Torneos, carrusel. porque empiezan en septiembre, hay un partido En ya. septiembre, O sea, en septiembre. Sí, pero Partido FIFA. yo te hablo ya de una Copa Oro, de un cuadrangular final en la Nation League, o sea, ya algo más en forma. Ahí pueden empezar este carrusel de nombres que todos conocemos y que sabemos cómo se maneja el fútbol. Yo por eso, antes de decir qué se le debe exigir a Rafa, yo diría qué le van a dar a Rafa. Le van a dar la certeza de que pase lo que pase, él va a seguir, va a haber respaldo total, le van a decir por abajito, déjalo que se corra solo. ¿Cuál va a ser ¿Cómo pasó el proceso? recientemente, dices? ¿Cuál va a ser el proceso de Rafa Márquez? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado? No, Rafa va a ser o Juan Pérez va a ser el técnico, pase lo que pase, se va. ¿No? Entonces, tristemente así se ha manejado siempre el fútbol mexicano. Si me preguntas a mí qué tiene o cuál es la exigencia para Rafa, creo que la principal exigencia hoy, más allá, olvídate de títulos y de lo futbolístico, mantener el matrimonio que hoy existe entre afición y selección mexicana. No permitir de ninguna manera que los intereses de la federación hagan que este divorcio vuelva a suceder. Porque fue muy complicado que volviera a ver la sinergia que se vivió en este mundial. Entonces, no puedes dejar que eso que construiste y que te costó tanto se tire a la basura en 6 meses, ¿no? Creo que de ahí parte para que las cosas empiecen a caminar, porque
ya pasó el Mundial, ya pasó la emoción, ya el estadio no se va a llenar cada vez que juegue México, ya la gente que va a ir a los partidos ya no es la misma que estuvo en No la van a Copa pagar del las mismas Mundo. cantidades. Entonces, mantener esta vibra positiva que existe hoy entre selección mexicana, afición, creo que eso va a ser vital para que Rafa vaya caminando. Y hay un punto muy interesante que seguro los detractores y la gente que cuestiona todo va rápidamente a poner sobre la mesa. Es que Rafa Márquez nunca ha dirigido en Primera División. Y es cierto, nunca estuvo. Ni en la Liga MX, ni en España, nunca dirigió en Primera División. Pero la historia no es tan mala para los que han pasado exactamente por el mismo caso. No está tan mal, ¿no? Que Scaloni nunca haya dirigido en Primera División y haya sido campeón del mundo. Sí, ese a lo mejor es como ahora... Y Luis de la Fuente, ¿no? Ahora y es Luis el de la que está de Fuente moda. de España nunca dirigió en Primera División, fue campeón del Euro y tiene España en los cuartos de final. No, pero a comparación de Klinsmann y Van Basten, a comparación de Rafa, tienen un poquito de espalda, ¿no? ¿De Que espalda los en qué otros, sentido? espalda de lo que habían hecho como seleccionadores en su momento. Yo creo que en ese sentido Claro. el nombre ya tiene... sale con un poquito de espalda. A comparación de lo de Scaloni, que para mí es muy parecido a lo de Rafa, pero Scaloni no tenía, yo creo, quizás la espalda que tiene Rafa Márquez. Pero El nombre todo- que tiene Rafa. Claro, el nombre, a eso me refiero. A eso me refiero. Los más importantes quizás de su generación Claro, en dos a equipos, eso- pero a Rafa eso- Márquez también. a- Hay mucho a tiene eso- que ver, por eso se rodeó de estos grandes nombres, ¿no? Claro, a eso me Aymar, refiero. San Walter Samuel. Pero por eso fíjate, agarró. diferente. compañeros, Bueno, Aymar y Walter Samuel son de diferente camada que, por ejemplo, Ayala. de Roberto Ayala. Y Ayala Claro, también. ¿no? Ayala- Los Ayala preparadores de físicos experiencia, también. ¿no? Ayala Pero como bueno, de también experiencia. agarró una generación de futbolistas que combinó esa generación que iba de salida con una joven. Y eso lo potenció, que eso sería muy interesante. Pero todos los que están alrededor de Scaloni, todos fueron figuras Sí. también de la selección. Es a lo que Entonces, voy, claro. No, ese bueno, es un respaldo hacia los jugadores de credibilidad hacia ellos. Es que ¿cómo es el mí que todo el futbolista cuerpo actual? técnico, ¿no? Claro, No nada más en una solamente figura. técnico, sino Claro, todo claro. el cuerpo técnico. Es que yo Entonces, preguntaría, ya es un Gaby, respaldo. ¿cómo es el jugador actual? ¿Cómo es el joven actualmente? El joven actualmente, como siempre, cree que lo sabe todo, ¿no? Y normalmente Ay, Pelé. escucha poco. Pero si en el vestidor se encuentra con alguien que fue su ídolo, porque yo he visto muchas veces esas imágenes de Zidane llegando al vestidor del Madrid, nunca había dirigido, y cuando saludó a todos, todo el mundo se cuadró, porque le decían, a ver si el tipo nos va a decir cómo paramos la pelota, pues sí sabe algo, ¿no? Con Rafa Márquez puede pasar. Pero ha Lo que pasado, pasa ha que- pasado de buenos futbolistas o buenos entrenadores Que no son que fueron buenos que, futbolistas y que no buenos por ahí no jugadores. gestionan bien un vestidor o quizás no Claro. tiene tanta credibilidad con el jugador. Ahí es complejo. Es que es raro, el que haya sido figura no quiere decir que vas a que la vas a romper. Lo que sí quiere decir es que estuviste en vestuarios que han sido pesados. Sí, sí. Porque Rafa estuvo en vestuarios pesados. Ha participado en varios mundiales. Ha sido el capitán y el soporte y el líder de Tiene la liderazgo. selección. Entonces, claro que tiene ese respaldo que le vas a creer. Ahora, él no dirigió, pero dirigió en España, en el B de España. El Barça. Que estuvo un tiempo. Después el Barça Athletic. Ese es Ok, el nombre. bueno, Sí. después estuvo de auxiliar varios años con Javier. A lo mejor él aprendió también porque no es tan abierto, tal vez. Ahí- no ahí- tiene ahí- tanta a eso me Nada más, refería yo. acercamiento con el nada más jugador, pregúntale pero- un tal Lamine Yamal qué piensa de Rafa Márquez No, como técnico, ¿no? Fue el que le dio la Para poner un ejemplo. Y hoy lo que es jugar, y es sí. verdad lo que dice. mejor central de el España. que hace tambalear muchas veces a los entrenadores, acá tenemos uno y acá tenemos otro, son los resultados. Eso es lo que iba. Ahora sí, Tarde o temprano los sí hay resultados algo son los que le van a dar esa pero sí hay algo fortaleza que o esa confianza. si hay algo que tenemos que destacar, más allá de que creo que todos coincidimos en que es plausible la continuidad del proyecto, también hay que traer a colación que son dos ideas futbolísticas completamente distintas. Muy probable, sí. O sea, ¿De quién? y Entre Rafa la de y Javier Javier. Aguirre y la Pero de Rafa. bueno, en esta- Y de hecho, Javier ha hablado mucho de cómo lo nutrió Rafa con la idea que él tenía para ciertos momentos, pero la idea de Rafa es diametralmente No, opuesta. igual yo vi y la patrones. escuela de Rafa Márquez es diametralmente patrones, En la salida de la patrones muy pelota. interesantes Sí. que yo no lo conocía al Vasco y Pero creo que por ahí venía eso te debe de también. hacer Pero mejor es que los técnico. futbolistas del Vasco- Esperamos algún cambio también en la selección, ¿no? No siempre estar viendo lo mismo. Claro.
A ver, creo que Rafa te podrá tener. Pero no es esa importante. expectativa de cambio. A ver, yo algo que he visto en la selección durante la historia es que viene un técnico y quiere jugar así, y se va, llega otro con una idea diferente y quiere jugar así, y no mantienes una idea común de cómo debería jugar México. Y lo que se ve, pero tiene que ver también con los jugadores que lo tengas. que se ve en la mayoría de las selecciones, o por lo menos en las potencias, tienen claro a qué juegan. Bueno, pero y ya después el técnico se adecua un poco o pone variantes, ¿no? El sistema de juego, el 4-2-3-1 o el 4-3-3 no va a cambiar. Rafa lo va a mantener porque también así como jugaba. Ahora, si de lo defensivo o el trabajo defensivo que le gustaba mantener a Javier, que era una defensa sólida, y ya adoptado, más lo que Rafa le puede agregar, que a lo mejor la forma de atacar pueda ser diferente, entonces es una gran combinación. Y aparte, si Rafa estuvo en el cuerpo técnico de Javier, alguna incidencia habrá tenido en comportamientos con el Y equipo. del otro auxiliar, Amor, que también, Ese es un gran auxiliar también. Y también va a ayudar que tienes siempre una base de jugadores que difícilmente se va a ir de la selección. Ya lo conozco. Hoy la mayoría va a seguir en la selección. Sí, aparentemente hay un número importante de futbolistas menores de 25 años. Y la otra interrogante que también hay que tenerla, más allá de lo poco experiencia que tiene como técnico, también estamos hablando de un cuerpo técnico que pues prácticamente nunca ha dirigido. ¿Quieres ver el cuerpo técnico? Aquí está el cuerpo técnico que aparentemente tendría, no está confirmado, pero sería con Rafa Márquez, Andrés Guardado, Alfredo Talavera y Paul Lorente. Andrés ya fue auxiliar de Pellegrini, ojo, al final Betis. Ya fungía como su auxiliar en Betis. Pero yo insisto en que, y comparto con Gaby, sí creo que no le sobra alguien de más experiencia. Pero faltaría gente. Todavía falta gente, claro. ¿no? Igual está el apoyo de Lilini, que Lilini también vienen trabajando en la selección hace rato y también tienen ese contacto, porque siempre el cuerpo técnico del primer equipo de la selección mayor tiene que ver con lo demás. Entonces siempre tiene que estar con ese contacto. ¿Cuánto tiempo lleva Rafa? 2 años en la selección ya, ¿no? ¿El tiempo que estuvo Javier? Desde Javier, sí, 2 años. Más o menos 2 años. Es una continuidad, ya conoce todo. Exactamente, ya viene lo que está en la sub-20, lo que está en la sub-17, viene el mundial, eliminatoria del mundial sub-20 también dentro de poco. Ojo al tema Guardado, ¿Qué pasó? Le están ofreciendo también. Sí, él quiere dirigir, pero que en Betis es muy querido. En Betis es muy querido, claro. Tiene hoy también la opción. ¿Pero ofreciendo el primer equipo? No, de quedarse a trabajar en el Betis. De todas maneras, yo creo que Rafa tiene recursos para llevar gente que ha tenido que ver con la selección, que han sido jugadores importantes y que saben de fútbol para estar en la selección. Que parece una constante en los equipos exitosos, ¿no? Que más allá de que haya un técnico reconocido o no reconocido, siempre parte del cuerpo técnico tiene que ser un futbolista importante. Es fundamental. Que, insisto, que el jugador admire o que haya visto o que le crea o que cuando llegue, no necesariamente que toma la decisión, ¿no? Porque puede ser el técnico toma la decisión y después viene el auxiliar y habla con el jugador, ¿no? No sé cómo funciona, ustedes me lo pueden decir mejor. Y a veces ese auxiliar es el que calma las aguas, el que media, ¿no? Sí. Para eso es importante. Porque es el papel también del auxiliar. Pero de verdad, estemos en el entendido de que se va a equivocar, de que va a cometer errores, como todos, de que está empezando su carrera como técnico y que no le quieran cortar la cabeza a la primera de cambio. Inclusive yo te diría, da igual lo que pase el próximo año en Copa Oro, en Nation League, déjenlo trabajar. Bueno, en el mundo ideal, déjalo trabajar. Yo creo que pero el problema es que antes sería de la Copa Oro eliminatoria. yo ya veo las declaraciones. No, pase lo que pase, Rafa Márquez no se va a ser consigue el el título. técnico. Respaldo total a Rafa Márquez en 4 años de proyecto. Pero bueno, es un proyecto vos hiciste una pregunta del tema exigencia, ¿no? Y obviamente, si ya ganaste estos torneos, es seguir ganando. Continuar ahí. Y va a ser, no porque sea Rafa Márquez no le van a exigir. Pero tampoco puedes ahora, tomar decisiones caóticas, pero yo no lo estoy diciendo que tomen de... Pero es una realidad. A ver, pierdes con Estados Unidos otra vez. ¿Cómo va a empezar la gente? Depende cómo pierdas. ¿Cómo va a ser? Ahí puede venir el divorcio de la gente con la selección. Las formas tendrán que ver mucho. Y de acuerdo con Fer. No tendría que... La Liga Mexicana lamentablemente se maneja así, entonces...
tampoco es algo seguro el que estés ahí, que te digan, tienes un proyecto. Yo desde hace muchos años he escuchado proyectos de 50 años y a los 2 meses el primero que lo sabe es Rafa. Por eso le armaron un contrato súper blindado de con estos cuantos no hay certeza. A mí papelito habla, me blindas bien, porque ya sé cómo trabajas y si me quieres echar, ¿sabes qué? Y la exigencia de por sí, él mismo lo sabe. Por ser la selección, la exigencia ya está. O sea, dirigir a una selección hay exigencia. Claro. Ahora, después estará en el trabajo, en el nivel de los jugadores. Yo creo que también tiene mucho que ver lo que dijo Israel, las formas también serían importantes. Sí, porque no es lo mismo que haber eliminado en los cuartos de Copa Oro que jugar la final y perder la final. Insisto, ¿no? sí, pero no hablo estos 2 años yo no hablo que ya de lleva, eliminaciones, sino de si juega la selección como jugó con Ecuador y pierde. Claro. Como perdió. Dejas esa sensación, Gaby, dejas una buena sensación. Mejor, pero estos 2 años que ya lleva ahí con Javier deben de ayudar mucho e insisto, esa base de jugadores que me imagino se mantendrá, pues le darán ese poco respaldo, mucho. ¿Para qué? Para que pueda intentar a lo mejor cosas Yo creo novedosas, que se ha construido. Yo creo que se ha construido. El amistoso que la afición tenía marcado en su agenda para el viernes por la noche en Tepatitlán no solo fue pospuesto, sino que cambió de sede, de horario y de formato. Y la razón detrás de esa decisión abre una pregunta incómoda sobre cuánto quiere Milito que el chiverío vea su plantel antes del debut. Vamos a hablar también de que los 5 mundialistas de Chivas reportarán el 13 de julio, lo que les da exactamente 5 días para una mini pretemporada antes del debut ante Toluca. Y la postura que el propio club comunicó sobre si estarán disponibles desde el primer minuto confirma que Milito no tiene intención de arriesgar a sus figuras sin ritmo competitivo real, de que hay un atacante joven al que 5 clubes europeos de 4 países distintos siguen con seriedad, que se perdió el primer amistoso por una sobrecarga muscular, que decidió no salir a préstamo en la Liga MX, y que podría ser el próximo en sumarse a la lista de canteranos del rebaño que hacen el salto al fútbol europeo, y de que Raúl Rangel terminó el Mundial con 396 minutos de imbatibilidad interrumpidos por un penal, y la directiva de Chivas ya tiene claro que si llega la oferta correcta de Europa lo dejará ir. Pero el precio que pide confirma que no aceptarán vendérselo a ningún club que no esté en condiciones de pagar lo que un portero de ese nivel en este momento del mercado realmente vale. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 2 datos rápidos antes de los temas de fondo. Leones Negros, el rival que Chivas enfrentará este sábado en el segundo y último amistoso de pretemporada, goleó 6-1 al Guadalajara Sub-21 en un encuentro de preparación previo a la Apertura 2026. Con goles de Olaf González, Jared Escalante, Edison Navarro, Luis Padilla y Farid Morales, confirmando que el equipo universitario llega al partido de este sábado con un ritmo competitivo y un nivel ofensivo que la afición rojiblanca debería tener muy en cuenta al evaluar lo que verán en ese ensayo. Y el debut oficial del jersey de Chivas con Nike sigue reservado exclusivamente para el 18 de julio ante Toluca en el Akron, con la directiva manteniendo intacta la expectativa después de semanas de filtraciones del diseño sin ninguna presentación oficial del uniforme completo, en una estrategia de anticipación que Nike aplica específicamente en sus lanzamientos de mayor impacto comercial. Roberto Alvarado encendió alarmas físicas en el entorno de Chivas y de la selección mexicana antes del partido ante Inglaterra, y entender exactamente qué reveló el chip de monitoreo del jugador ayuda a dimensionar la magnitud real del riesgo que Javier Aguirre asumió al mantenerlo en el 11 inicial para ese partido decisivo. El reportero Rubén Rodríguez de Fox Deportes destapó la situación con detalle. El chip que todos los jugadores de la selección llevan implantado como parte del protocolo médico del torneo detectó señales de estrés muscular en la parte posterior del muslo de Alvarado después del partido ante Ecuador. El cuerpo técnico sometió al jugador a pruebas físicas inmediatas que no arrojaron ninguna lesión estructural. Pero la molestia era real y el cuerpo técnico trabajó de manera específica con él durante las pocas horas que separaban ese partido de su debut ante la selección inglesa. A pesar de esa situación, el Piojo no solo jugó ante Inglaterra, sino que fue uno de los jugadores más activos en el esquema mexicano durante los primeros 45 minutos del partido, confirmando que su disposición para competir al límite cuando el equipo lo necesita supera cualquier consideración personal sobre su propio estado físico.
Esa misma disposición es exactamente el tipo de carácter que explica por qué el Flamengo volvió a la carga con una valoración de $8.5 millones. Es considerablemente mayor a los 6.5 millones que habían ofrecido en el primer intento de septiembre de 2024. Lo que resulta más significativo de analizar en la situación física del Piojo después del Mundial es que Chivas recibirá la Apertura 2026 con el riesgo de que uno de sus jugadores más importantes llegue con un desgaste muscular acumulado que ningún descanso de 21 días puede compensar completamente. Ese es exactamente el tipo de riesgo silencioso que ningún amistoso de pretemporada puede despejar con certeza. La alineación probable del debut de Chivas ante Toluca el 18 de julio ya está prácticamente definida por el propio calendario. Y entender qué jugadores tendrá disponibles Milito en ese primer partido ayuda a procesar tanto las fortalezas como las limitaciones reales del plantel rojiblanco en las 2 primeras jornadas de la apertura. Con Rangel, Alvarado, González, Gutiérrez y Romo en descanso obligatorio por el Mundial, Milito tendría que construir su 11 inicial del debut sin sus 5 elementos más destacados del semestre anterior. En portería, Oscar Wally tendrá su debut oficial como titular en el primer equipo. Una responsabilidad enorme para un jugador de 25 años, que nunca disputó un partido de Liga MX como portero principal. En la defensa, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Brian González formarían la línea de 4. En el mediocampo, Fernando González, Omar Gobea, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo serían las opciones más lógicas. Y en el ataque, Ángel Sepúlveda como centro delantero junto con Ricardo Marín en alguna de las bandas completarían el esquema. Esa alineación tiene fortalezas reales. Gobea es uno de los jugadores más experimentados del plantel y puede ser el ancla táctica del mediocampo. Castañeda llega con el mejor registro goleador de su carrera. Y Sepúlveda demostró en el Clausura 2026 que puede ser titular cuando las circunstancias lo exigen. Pero también tiene limitaciones evidentes que Toluca, con el Pocho Guzmán como nuevo refuerzo, puede explotar si su inicio de temporada llega en buenas condiciones. Lo que resulta más prudente de reconocer en esta situación es que el debut de Chivas ante Toluca no es simplemente el primer partido del semestre, sino una prueba directa de qué tan sólido es el plantel alternativo que Milito construyó durante la pretemporada sin sus 5 mundialistas. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. El amistoso ante Leones Negros que la afición tenía marcado en su agenda para el viernes por la noche en Tepatitlán no solo fue pospuesto, sino que cambió en 3 dimensiones simultáneas: de sede, de horario y de acceso del público. Y entender por qué esos 3 cambios ocurrieron al mismo tiempo dice algo específico sobre cómo Milito gestiona la información que el entorno externo del club puede obtener sobre su plantel. El partido estaba originalmente programado para el viernes 10 de julio en el estadio Gregorio Tepa Gómez de Tepatitlán, con venta de boletos ya iniciada desde hacía varias semanas. Sin embargo, las directivas de ambas instituciones anunciaron el lunes que el duelo fue pospuesto para el sábado 11 de julio, que la sede cambiaría a las instalaciones de Verde Valle en Guadalajara y que el partido ya no sería abierto al público. Esos 3 cambios simultáneos convierten el ensayo en un partido completamente cerrado, que únicamente el propio club podrá evaluar en sus condiciones reales. La decisión tiene una lectura de mercado adicional que no puede ignorarse. Leones Negros goleó 6-1 al Guadalajara Sub-21 en su preparación previa, lo que confirma que el equipo universitario llega en este amistoso con un nivel competitivo y un ritmo de juego considerablemente más alto que Correcaminos. Si Milito prefirió cerrar las puertas para enfrentar a un rival en mejor estado futbolístico, la pregunta que cualquier análisis honesto genera es si la decisión busca proteger la confidencialidad táctica o si también busca evitar que las limitaciones actuales del plantel sin sus mundialistas queden expuestas públicamente antes del debut del 18 de julio. Lo que resulta más interesante de analizar en esa decisión es que cualquier técnico tiene derecho a preparar a su equipo sin la presión adicional de la tribuna y las cámaras en un ensayo de trabajo interno. Pero el contraste entre ese enfoque hermético
y la necesidad que tiene la afición de evaluar qué plantel verá ante Toluca genera exactamente el tipo de incertidumbre que solo el debut del 18 de julio podrá resolver. Hugo Camberos tiene a 5 clubes europeos de 4 países distintos, siguiéndolo con seriedad. No viajó al primer amistoso ante Correcaminos por una sobrecarga muscular y tomó la decisión de no salir a préstamo dentro de la Liga MX en este mercado, apostando por una oportunidad en Europa que podría llegar antes de que termine el verano o que podría no llegar nunca. La lista de seguimiento europeo es la más completa que cualquier canterano rojiblanco ha acumulado en los últimos años. El Ajax de Ámsterdam con Óscar García Junchent como técnico, quien fue el mismo entrenador que debutó a Camberos en el primer equipo de Chivas. El Brugge de Bélgica, que mostró interés formal en agosto de 2025. El PSV Eindhoven de Países Bajos. El Feyenoord de Rotterdam y el Porto de Portugal. 5 clubes, 4 países. Y el técnico del más importante de todos los que lo siguen es precisamente quien lo conoce de primera mano porque lo puso en cancha por primera vez. La sobrecarga muscular que lo dejó fuera del amistoso ante Correcaminos no cambia ninguno de esos elementos. Es una molestia física puntual y no una lesión estructural que comprometa su disponibilidad para el apertura o para cualquier negociación de mercado. Lo que sí confirma es que el nivel de exigencia de la pretemporada bajo Milito es suficientemente alto como para que incluso un jugador joven y bien preparado físicamente llegue a la primera semana de trabajo con señales de desgaste muscular. La decisión de no salir a préstamo en la Liga MX tiene una lógica completamente clara cuando se ven los 5 clubes que lo siguen. Salir a Atlético San Luis o a Santos Laguna por 6 meses no genera el tipo de visibilidad que el Ajax, el Brugge o el Porto necesitan ver para presentar una oferta formal. En cambio, quedarse en Chivas y disputar el apertura con continuidad de minutos puede ser exactamente el argumento que faltaba para que alguno de esos 5 clubes decida activar el interés con dinero real antes de que cierre el mercado europeo. Lo que resulta más prudente de reconocer en la apuesta de Camberos es que las 2 opciones disponibles tienen riesgos reales. Si se queda y Milito no le da los minutos que necesita, habrá perdido otro semestre sin confirmación de nivel. Si Europa nunca presenta la oferta que espera, habrá sacrificado 6 meses de continuidad competitiva en la Liga MX por una expectativa que el mercado no terminó de materializar. Los 5 jugadores de Chivas que representaron a México en este mundial reportarán en Verde Valle el próximo domingo 13 de julio y la mini pretemporada de apenas 5 días que tendrán entre ese regreso y el debut del 18 ante Toluca confirma que Milito ya tomó una decisión clara sobre cómo administrará esa situación. El club fue directo en su comunicado. Por lo apretado de los tiempos, se espera que la mayoría de los 5 mundialistas no esté disponible para el arranque de la Apertura 2026. Esa declaración institucional elimina cualquier especulación sobre si Milito consideraría arriesgar a Rangel, Alvarado, Romo, González o Gutiérrez desde el primer minuto después de apenas 5 días de trabajo grupal. ¿No los pondrá? La postura del club es que la mini pretemporada servirá para que puedan ponerse al nivel del resto de sus compañeros lo más pronto posible, sin comprometer su integridad física en aras de una disponibilidad que no pueden tener de manera real con ese margen de tiempo. La aritmética completa de lo que eso implica para las primeras 3 jornadas del torneo es la siguiente. Jornada 1, 18 julio ante Toluca, sin ninguno de los 5. Jornada 2, 25 julio ante FC Juárez, todavía sin ninguno de los 5, porque el periodo de 21 días de la FIFA vence el 26 de julio. Jornada 3, 31 julio en Puebla, primer partido donde podrían estar disponibles, pero con apenas 2 semanas de trabajo grupal acumulado. Jornada 4, primer semana de agosto, primer partido donde el plantel completo podría estar disponible con algo de ritmo competitivo real. Eso significa que Chivas deberá sumar puntos en las primeras 2 fechas del torneo, completamente con el plantel alternativo que la pretemporada construyó. Y que la Apertura 2026 de Chivas tiene en realidad 2 etapas completamente distintas. La etapa sin mundialistas de las primeras 2 jornadas y la etapa con el plantel completo a partir de la 3ª jornada en adelante.
Raúl Rangel, el portero más sólido del Mundial en relación a minutos sin gol recibido. Europa lo sigue con suficiente seriedad como para que la directiva de Chivas ya haya tenido que gestionar el primer rechazo formal de una oferta del Copenhague que no llegó a los 6 millones de dólares que el club exige. El Sporting de Lisboa, el Feyenoord, clubes de España y de Escocia también han preguntado por su situación contractual. Y la postura de la directiva rojiblanca sobre una posible salida del portero a Europa es completamente clara. No cerrarán la puerta si llega la oferta correcta, pero no venderán por debajo del precio que consideran justo para el mejor portero mexicano en la historia reciente de un mundial. ¿Creen que Chivas puede sacar los 6 puntos de las jornadas 1 y 2 sin sus 5 mundialistas? ¿O el peso de jugar las primeras 2 fechas contra Toluca y Juárez sin esas figuras los dejará en desventaja desde el inicio del torneo? Y entre la posible salida de Raúl Rangel a Europa y la posible salida de Roberto Alvarado al Flamengo, ¿cuál de las 2 pérdidas creen que dejaría el proyecto de Milito en una situación más complicada para el resto del semestre? Échenme las 2 respuestas en los comentarios. En el próximo video les voy a contar qué ocurrió exactamente en el amistoso de Chivas ante Leones Negros de este sábado a las 9 de la mañana en Verde Valle. ¿Y cuál fue el jugador que más convenció a Milito en ese ensayo cerrado antes del debut oficial del 18 de julio? Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.